Bienvenidos y bienvenidas. Aquí en este espacio en privado hacemos contacto con todos ustedes. Aquí tratamos temas de interés para todos. Hoy vamos a hablar de un tema bastante triste, un tema que nos golpea enormemente y es otra mujer muerta, otro feminicidio. Y digo que es un tema muy doloroso que se nos ha vuelto un lugar común porque las soluciones o las acciones para enfrentar este flagelo en contra de las mujeres son muy tibias y no han dado los resultados esperados. Está con nosotros Juan Fernando Roncayo, nuestro periodista, nuestro comunicador social. Juan Fernando, bienvenido. Doctora, muchas gracias. A nuestros seguidores un saludo muy especial. Recordarles que pueden compartir con nosotros en nuestras redes sociales y en nuestra línea de WhatsApp al 322-423-2323. Doctora, arranquemos con el feminicidio. El término feminicidio, ¿está bien manejado ese término, doctora? Sí, porque antes pues, se consideraba que homicidio era todo y por diferentes causas, pero el feminicidio es un crimen cometido contra la mujer por considerarla, por ejemplo, que es un ser pues, mucho más frágil, mucho más indefenso, porque tiene una connotación en la mayoría de los casos de expresión del poder y en muchos casos, por ejemplo, está relacionado con crímenes pasionales en donde ese hombre pierde control sobre la mujer y esta termina muerta. Exacto. Bueno, doctora, preocupante. Le pregunto, ¿está en aumento el feminicidio, doctora? ¿Por qué se lo pregunto? Si usted entra a Noticias del Valle del Cauca, le puedo dar ya 4 nombres: Ginny Doralia, Valentina Castro Rojas, Diana Patricia Moreno, Diana Patricia Barón, todas asesinadas por su pareja en el Valle del Cauca. Ha ido no solamente en aumento. Antes la violencia contra la mujer era una violencia como oculta, callada. A las mujeres les daba pena denunciar. Muchas mujeres, por ejemplo, que dependían económicamente de sus parejas, aguantaban los golpes y los malos tratos, básicamente por el temor a perder el pan para sus hijos o esa seguridad económica que les daba esa persona con las que se relacionaban. Pero en la medida en que las mujeres se han ido empoderando, en la medida en que las mujeres han ido ocupando un lugar en el mundo, porque es que el mundo no es sino uno, en la medida en que nos hemos ido convirtiendo en ciudadanos de primera clase, en el momento en que las mujeres empiezan a asumir su independencia, su autonomía, no solamente económica, sino como seres humanos, donde fueron capaces de empezar a elevar su voz de protesta, entonces los crímenes contra ellas han ido creciendo al punto de que países, por ejemplo, como España, tienen la deshonrosa estadística de ser el país que más mujeres mata. El Valle del Cauca, nuestro gran departamento, es uno de los departamentos con unas estadísticas absolutamente dolorosas con relación, por ejemplo, a las agresiones y a las muertes de las mujeres, de tal manera que este es el momento en que no es solamente no callar, no solamente salir y hacer marchas, eso es importante. Necesitamos hacer prevención, necesitamos que las mujeres puedan ver más allá de lo evidente y puedan percibir de manera clara y contundente quién es la persona que tienen al lado, debajo o encima, pero la tienen que definir, porque es la única manera de empezar a zafarse de estas relaciones tóxicas, de estas relaciones conflictivas, que lo único que hacen en muchos casos es llevarlas a la muerte. Muchas mujeres que son en este momento, que nos están viendo, que son maltratadas, heridas, dañadas, entonces no quieren saber del tema y entonces eluden estos temas. Como que dicen, ay no, qué pereza oír de eso, y salen y no nos siguen. No, enfréntenlo, piensen lo que va a hacer usted para dejar de ser maltratada. Y si usted no es una mujer maltratada, sirva de ejemplo a otras mujeres. Si usted ve que alguien, su vecina, su amiga, su compañera de trabajo, usted está suponiendo que es una mujer maltratada física o psicológicamente, simplemente ayúdenla para que esa mujer pueda recuperar la fuerza interna, se empodere no solamente de su corporalidad, sino de sus cogniciones y de sus emociones y sea capaz de ponerle distancia al agresor. Doctora, ¿cuáles serían las mayores causas de feminicidio? ¿Hay algún porcentaje, hay algún estudio que mida las mayores causas por las cuales se genera este crimen? Mire, nosotros somos herederos de esa cultura patriarcal que todavía tiene gran vigencia, así muchos digan que es que el machismo no, que es que el machismo está moderado.
desde ese califa Akbar el Grande, que decía que había que tener 4 esposas, un hindú para tener hijos, una persa para conversar, una afgana para que hiciera lo doméstico y una turca para pegarla para que las otras 3 cogieran ejemplo, ¿no es cierto? O desde aquellos que, ese viejo proverbio árabe que dice pégale a tu mujer que si no sabes por qué, si ella no sabe por qué si tú no sabes por qué le pegas, ella sí lo sabe. ¿Cómo les parece? Y resulta que nosotros somos herederos de muchas de esa dominación árabe de 8 siglos que tuvo España, sobre todo en el sur de España. Entonces muchas de esas cosas nos llegaron y entonces pegarle a la mujer, maltratarla, esos dichos misóginos de no, pues si es tu mujer ahí te la entrego para que la trates como mula de alquiler, mucho garrote y poco de comer, cosas de esas, todas esas presiones. ¿Cuántas neuronas tienen las mujeres? 2, una para prender una boquilla y otra para prender la otra, y cosas así van generando en el imaginario históricamente en los hombres que las mujeres somos seres inferiores, que somos seres que necesitamos control y que cuando nos escapamos de ese control hay que castigarnos y ese castigo llega hasta la muerte, y eso es una cosa que tenemos que romper. Así como tenemos que construir otro tipo de valores, tenemos que construir que los hombres y las mujeres somos seres equitativos, somos seres con igualdades de oportunidades, somos personas que tenemos que tener la posibilidad de desarrollar nuestras cogniciones, pero también expresar nuestras emociones y nuestros derechos, porque no podemos seguir tolerando que unas niñas, que unas mujeres, no importa la edad que tengan, pero es muy doloroso ver estas mujeres jóvenes que tienen todo un futuro por delante, terminar como están terminando. La mayoría de las mujeres a las que matan o desfiguran con ácido son mujeres muy jóvenes. Son mujeres muy jóvenes porque por lo general cuando ya somos más maduritas o más viejitas, los hombres nos abandonan por unas más jóvenes, que eso es otra forma de violencia, otra forma de maltrato psicológico. ¿No es cierto? Bueno, pero al fin y al cabo, a lo mejor es una ganancia para muchas mujeres que se pueden liberar, digamos, del opresor, ¿no es cierto? Pues sí, a lo mejor uno dice, bueno, por lo menos en la madurez o en la vejez hago lo que me dé la gana. Sí. Pero estas mujeres que son muy jóvenes, porque no resisten estos hombres perder el control, no resisten estos hombres perder el control sobre, digamos, la terminación, sobre el abandono, sobre romper esas relaciones. Y entonces dicen, si no es mía, no es de nadie, y terminan muertas. Eso es terrible, eso es una cosa absolutamente doloroso. Ninguna sociedad en ninguna parte del mundo lo puede permitir. Aquí permitimos de todo, permitimos que los niños y las niñas las violen, permitimos que muchas cosas queden en la impunidad, y esto es una forma que refleja los antivalores en los que vive esta sociedad. Así es, doctora. Doctora, otra estadística muy fuerte que va de la mano con este conflicto es el consumo de alcohol y de droga. Sobre todo que en los últimos años en Colombia el microtráfico ha aumentado de una manera significativa, lo que ha hecho que aumente también este tipo de... Sí, muchas personas, incluso en algunos estudios decían que no necesariamente, digamos, el abusador del alcohol era un maltratador. Uno a veces ve hombres, por ejemplo, muy borrachos, que son incapaces de levantar la mano. Bueno, por lo general un borracho muy borracho es incapaz de levantar la mano porque no puede ni con su cuerpo. Capaz de levantar cualquier cosa. Claro. Pero resulta que el consumo prolongado de alcohol y el consumo prolongado de drogas daña ciertas partes del cerebro. Puede dañar ciertas partes del cerebro. Y esas partes que se van deteriorando y que no tienen unas manifestaciones explícitas pueden hacer relación, por ejemplo, a la falta de control, a la pérdida del control de los impulsos, a esa pérdida del control social. Y entonces esos daños, esto es algo que también ya está registrado, hay personas que tienen esos microdaños y entonces cuando están bajo los efectos del alcohol o de la droga pueden tener unos comportamientos de explosión, no medir la fuerza, pero eso no es ninguna justificación. Exacto. Porque se necesita ser muy violento para que bajo esos estados la persona se exprese de esa manera, ¿sí? Porque hay personas consumidoras, por ejemplo, tanto de alcohol como de drogas, que no son violentas per se, pero hay otros que sí son muy violentos. Pero en la mayoría de los casos, la violencia no está solamente asociada al alcohol. Hay personas, por ejemplo, que se disparan y es como si una nube negra le pasara por los ojos.
y es capaz de cometer las peores atrocidades y no le importa, ¿no? Entonces uno lo ve, por ejemplo, que son de esas personas que alguien se les atraviesa y van, la persiguen, le atraviesan el carro, se bajan del carro, cogen ese otro carro a patadas o le tiran, oiga, por Dios. Entonces esas mismas expresiones de violencia, cuando se traducen hacia otro ser humano, pues en la mayoría de los casos terminan con grandes lesiones o con la muerte, ¿no? Exacto. Bueno, doctora, pero ¿cómo generar conciencia en las mujeres? O sea, ¿cómo generar? Porque prevenir, yo creo que no es solo las entidades como la policía, sino también la misma mujer, cómo prevenir, cómo seleccionar la pareja adecuada, cómo estar alerta a esos momentos críticos y saber pues que está tomando un camino muy complicado. Miren, una de las cosas importantes es que no solamente tenemos que educar a las mujeres, sino que también tenemos que educar a los hombres. Y yo creo que esa educación empieza por casa. Y esa educación tiene que ser reforzada, por ejemplo, en las escuelas, en los colegios, en las universidades. Nosotros tenemos que hacerles entender e introspectar ciertas conductas tanto en ellas como en ellos. Por ejemplo, dejemos que las niñas y los niños desde muy pequeños compartan, que las niñas y los niños aprendan a defenderse en espacios comunes. Enseñémosle a los niños y a las niñas que el dolor y la violencia no son normales ni son consustanciales al amor. Cuando hablamos de los retos del amor dijimos, amemos con pasión, ¿no es cierto? Y no lo asociemos a situaciones dolorosas, amemos con gusto. Cuando usted se relaciona con alguien que es controlador, controladora, celoso, celosa, una persona que realmente tiene comportamientos muy hostiles, o usted empieza a sentir que esa persona saca su lado más oscuro y empiezan a engancharse en unas peleas muy complicadas y muy difíciles, por favor salga corriendo, ¿sí? Tengo una pregunta de un seguidor. Doctora, si nos abandonan y regresan y nosotras los aceptamos, ¿podría decirse que tenemos problemas de autoestima? ¿Cuál es el límite del amor? Sí, esa es una pregunta muy interesante, y una pregunta muy interesante porque Bobo no es el que silba, sino el que voltea a mirar. No es lo que el otro nos hace, sino lo que nosotros le permitimos. Las mujeres confundimos que el amor con esos falsos apegos. Una persona que nos ama no nos hace sufrir. Una persona que nos ama no nos hace generar esa sensación de incertidumbre, recompensado por pequeños momentos de placer. Son relaciones adictivas, falsos apegos absolutamente inseguros. Entonces, hay un trabajo bien interesante que han desarrollado un grupo de mujeres con relación a la violencia, y en uno de sus apartes dice, no le dé al maltratador una segunda oportunidad, no se la dé. Es la única manera en que ese maltratador haga conciencia de que perdió algo muy valioso y en la próxima se reeduque y en su próxima relación brinde la parte sana desarrollada de su personalidad. Todo el mundo tiene derecho a recuperarse. A lo que uno no tiene derecho es a permitirle a la otra persona que en el daño, ¿no es cierto?, atente contra su vida. Puede que un hombre que golpea a la mujer no tenga intención de matarla, simplemente desfogó su ira, un mal golpe, un empujón, seguramente en una ira la tumbó por el balcón y entonces la mató. También pasó en Villavicencio hace unos años. Entonces después esto se enmascara como que fue que se suicidó y cosas de estas. Pero también una pelea de unas grandes dimensiones, una mujer que pide auxilio, que todos los vecinos oyen pidiendo auxilio y termina muerta, pues pudo terminar tirándose por el balcón como una manera de huir de los golpes, pero lo más probable es que le empujaron. Nadie que pide auxilio se va a suicidar, es como la primera deducción. Entonces, las mujeres tenemos que pensar, ¿por qué recibo de nuevo al maltratador? ¿Qué hay de malo en mí? ¿Por qué yo creo que él es más valioso que yo? ¿Por qué creo yo que él tiene que ocupar un lugar en mi vida cuando muchos años de mi vida no he vivido con esa persona? ¿Sí? ¿Por qué lo tengo que convertir en un ser esencial? ¿Por qué no soy capaz de reconocer mi esencia, mis posibilidades? Todas esas preguntas nos las tenemos que hacer porque nuestro cerebro, cuando cuestionamos nuestras posturas frente a la vida, nuestro cerebro empieza a producir respuestas mucho más sanas.
mucho más acertadas y le podemos decir, mire, le deseo que le vaya bien, ojalá, no sé qué, no es que voy a hacer terapia, entonces voy a ir donde los psicólogos a que mágicamente me curen. Perfecto, mire, que le vaya bien, que lo curen, que lo manejen todo, pero no al lado mío, ¿sí? No al lado mío. Exacto. Doctora, otra problemática que creo es, ya muchas han tomado conciencia, ¿no? Y hacen la denuncia. Aquí es donde viene el otro problema. Es, la policía solo llega cuando llega el maltratador. O sea, el maltratador llega, hace todo su acto y después llaman a la policía. O sea, ¿cómo las protegen? ¿Cómo proteger a las mujeres? Es Claro, un tema bien yo complicado. pienso que no podemos, o sí se puede, poner en todas las casas alarmas. En otros países, por ejemplo, en China, en una época cuando la revolución china, muchas mujeres empezaron a agruparse y empezaron a mirar mucho qué pasaba en su vecindario, entonces se daban cuenta de quién era el maltratador y le ponían como una especie de señalamiento a esa casa. Si veían que la violencia era reiterada, ellas tomaban la justicia por sus manos. Obviamente no estamos diciendo que aquí hay que tomar la justicia por sus manos, pero ¿cómo es posible que un juez de la República, un juez o una juez, mande al maltratador, le dé casa por cárcel en la misma casa en donde vive la maltratada? A ver, perdone, eso no tiene ningún sentido. Lo primero que hay que hacer con el maltratador es separarlo de su núcleo familiar, porque por lo general el maltratador no solamente es maltratador con su mujer, sino también con sus hijos. Entonces lo primero que hay que hacer es separarlo de su núcleo familiar. Esa persona de esa manera empieza a tomar conciencia, pero ponerlo a vivir bajo el mismo techo para que la vuelva a maltratar, para que la dañe, para que la castigue, eso no tiene ninguna razón de ser. Entonces, nosotros necesitamos primero una justicia más eficiente. Sí, sabemos que los juzgados viven llenos de procesos y de todo, pero necesitamos educar también a esos hombres, rehabilitar, es un problema también de rehabilitación. El problema es que el que ya mató, no tenemos exmuertas, no tenemos exasesinadas, ya eso es una cosa, eso es una marca y un sello indeleble que quedó ahí y sobre el que no se puede hacer nada. Tenemos que hacerlo antes. Entonces las mujeres tenemos que denunciar, porque ahora ya no pueden quitar la denuncia. Antes sí se podía quitar la denuncia, ahora no se puede quitar la denuncia y el caso llega hasta el final. Por lo general sin muchas consecuencias. Pero lo importante no es ese juego de yo te pego, te maltrato, te pido perdón, vuelve a crecer la tensión, te hago miles de promesas, ¿no? 2 meses de luna de miel, vuelve a crecer la tensión y vuelve nuevamente y bien, vuelve el palo y pega al hombre. No puede ser, no puede ser. Aquí es el palo que pega a la mujer. Entonces no puede ser. Y esto se repite una y otra vez. Entiendan las mujeres que lo que tenemos no es una relación amorosa, no es una relación afectiva, no es ni siquiera un encoñamiento, es un falso apego, una enfermedad, una adicción que tiene que curarse como se curan otras adicciones, ¿sí? Pero es porque, así como el adicto se refugia en la droga o en el alcohol porque tiene carencias en su esencia, ¿no? En su estructura de personalidad, lo mismo sucede con las mujeres. Exacto. Sienten que otros son los que las van a complementar o las que le van a dar, ¿qué? Sufrimiento, dolor, muerte. Y yo creo que todos nosotros deberíamos tener un papel importante en esto y es, ejemplo, lo que comentaba ahorita. Se escuchó gritar a una señora en un apartamento. Pero la vecina dice que llamó inmediatamente a la policía. Lo que pasa es que mientras llegó la policía... Exacto. ¿Qué hacer ahí? Ir a tocar la puerta, un citófono. ¿Cómo? Lo que usted decía, no es tomar la justicia con las propias manos, pero sí tratar de bajarle al conflicto de alguna manera. Mira, o sea, yo creo que debería haber, ¿sabe qué? En los edificios, en todos los corredores, por ejemplo, una alarma, como una sirena. Así como cuando hay un incendio o como cuando algo que le avise a la gente que hay un inminente peligro. ¿Qué pasaría si en cada piso de cada edificio hay una alarma y uno oye que alguien está gritando, pone esa alarma y uno empieza a gritar en el 400 tal y no sé qué, y todo el mundo va y toca la puerta, empuja? Podríamos salvar seguramente muchas vidas, bueno, también perder otras, no sabemos pues qué clase de mente hay al otro lado de la puerta, pero lo cierto es que también podríamos, porque por lo general el agresor es muy fuerte con la mujer, con la que considera débil,
pero es absolutamente cobarde. Exacto. Chiquitico cuando tiene a alguien de mayor estatura Cuando queda física expuesto. exacto. Cuando El queda maltratador es, y usted lo ve y es encantador, como todos los sociópatas, encantadores socialmente, queridísimos, amabilísimos, etcétera, pero en el interior de su casa, con los seres más débiles y más vulnerables, entonces es un gallo fino, ¿no? Exacto. ¿Mm? Con unas espuelas y unas cuchillas pues espantosas como gallo de pelea, y eso no es justo, porque es como enfrentar un gallo de pelea con un pollito recién nacido, hagan de cuenta. No es justo, es que cuando dicen es que también hay mujeres maltratadoras, lo que pasa es que si yo le doy a usted un puño no le pasa nada, pero usted me da un puño, bueno, no tengo por qué dárselo, por supuesto, pero usted me da un puño a mí me desbarata. Por supuesto. Es que las fuerzas son muy complicadas. Bueno, este es un mensaje que repetimos, lo hemos hecho con todo el corazón, con el dolor infinito que tenemos por aquellas congéneres que han tenido que partir a la fuerza, ¿no? Sin que les hubiera llegado su momento. Recordemos que este es un espacio que a partir del 10 de septiembre les tenemos una maravillosa sorpresa porque vamos a ampliar la posibilidad de comunicarnos con ustedes. Les deseamos un resto de día feliz, estamos tristes, pero bueno, esperemos que en algún momento haya luz al final de este túnel tan oscuro. Así es, doctora. A nuestros seguidores recordarles que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos pueden escribir a nuestra línea de WhatsApp 322-423-2323 sobre este tema o algún artículo o algo que tengamos publicado en nuestras redes sociales, se los contestaremos inmediatamente. Un saludo muy especial. Sí, un abrazo para todos y todas.